saludamos, ya tuvimos oportunidad de saludarnos a todos, nuestros hermanos bienvenidos de Oaxaca, de Puebla, de la Ciudad de México, de El Salvador, las comunidades de dominicas de la presentación, dominicas de María, de la doctrina cristiana, laicos de todas las diferentes partes de la República, de Morelia, de todos los lugares que nos compartieron, que nos visitan, bienvenidos. Y bueno, bienvenidos a esta sesión. Esta es nuestra octava sesión de la formación de CONAFADOM, que tiene para ustedes, para la familia dominicana, para todos nosotros. Y esta sesión es la octava, ya estamos en el tercer módulo, en la segunda sesión del tercer módulo, ya nada más vamos, esta es nuestra penúltima sesión y bueno, hoy tenemos un gran invitado, pero antes de pasar con ese invitado, le voy a ceder la palabra a nuestra hermana Soledad, que ella nos va a ayudar con el tema de la oración para después seguir y presentar a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Soledad. Gracias, Pau. Hermanas, las invito a que nos pongamos en las manos de Dios en este momento, ya en esta hora, que la hemos destinado para un descanso también físico. Y pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima, que nos ayude también a encontrar a Jesús dentro de los temas o de este tema en específico que vamos a escuchar, y que podamos también encontrarnos con Él cara a cara, alma a alma. Vamos a iniciar con una oración que es la consagración a la Santísima Virgen María. Y decimos juntas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a María. Oh Inmaculada Concepción, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y Madre llena de amor, a quien Dios ha querido confiar los tesoros de su misericordia. Míranos a tus pies, somos pobres pecadores. Te suplicamos que aceptes nuestra persona como bien y propiedad tuya. Obra en nosotros según tu voluntad, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra muerte y por toda la eternidad. Dispón de nosotros como tú quieras, para que finalmente se realice lo que fue dicho de ti. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Que en tus manos purísimas, tan llenas de misericordia, nos convirtamos en instrumentos de tu amor, a fin de que se extienda sin fin el reino del corazón divino de Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adelante. Gracias, hermana Soledad. Bueno, después de esta oración, nos toca ya presentar a nuestro hermano del día de hoy que nos acompaña en el tema de la formación. Y bueno, muchos de ustedes lo conocen. Recording in progress. Y es nuestro hermano Fray Jesús Flores Aparicio. Él es originario de la Ciudad de México. Ingresa a la orden en el 2000. Hace su primera profesión como fraile dominico el 12 de agosto del 2002. Recibe el orden sacerdotal el 27 de noviembre del 2013. Es licenciado en teología con especialidad en historia de la Iglesia por la Universidad Pontificia de la Ciudad de México y es profesor de diversas asignaturas en el IFTIN ya hace 9 años y en la Universidad Pontificia de México 8. Es un poco del
pues de sus conocimientos y de lo que él ha tenido como experiencia. Y bueno, es un honor tenerlo aquí, además porque no nada más por sus conocimientos, sino también porque es un hermano muy fraterno. Y bueno, estamos muy agradecidos porque nos acompañas, Fray Jesús. Y bueno, te damos la bienvenida. Y bueno, comentarles antes de cederle la palabra a Fray Jesús, él nos va a apoyar con el tema de la presencia de los dominicos en México. Entonces, pues le damos la más cordial bienvenida y fraterna bienvenida a Fray Jesús y los dejo en sus manos, Fray Jesús. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los que han tenido posibilidad de conectarse para esta sesión, que como acaba de decir Paola, pues está dedicada a reflexionar sobre la presencia de la Orden de Predicadores en nuestro país. Creo que es un tema muy oportuno porque, como bien sabemos, el próximo año 2026 se cumplirán 500 años de la llegada de los frailes predicadores a lo que hoy es México. Hago este señalamiento porque en aquel entonces, estamos prácticamente en la segunda, tercera década del siglo XVI, pues todavía faltaba bastante para crear una mayor identidad nacional. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, creo que vale la pena el poder recuperar seguramente algunos datos que ya en otros momentos se han compartido sobre los orígenes y la evolución de la presencia de la orden en lo que es nuestro país. Yo creo que hay varios aspectos que debemos de tener a nivel preliminar, es decir, antes propiamente de abordar el tema. Eh, Cuando los frailes llegan a lo que es México, hay un contexto histórico muy rico y a la vez muy complejo, porque, pues aquí en el territorio acaba de producirse la denominada conquista de la ciudad de Tenochtitlan, la ciudad de México Tenochtitlan, que como hemos de recordar, pues era la capital de un imperio enorme, el imperio de los mexicas, que había aparecido desde 1325, se había fundado esta ciudad y se había ido progresivamente convirtiendo en un notable imperio, y en el año de 1521, para ser muy precisos, el 13 de agosto, las fuerzas de los conquistadores, de los españoles, que estaban bajo el mando de Hernán Cortés, pues logran definitivamente tomar la ciudad después de un sitio a la misma que causó una gran cantidad de muertos, y pues esto marca un cambio radical en la historia de México. Hernán Cortés, desde un primer momento, eh, en las cartas que envía al emperador alemán, a la vez rey de España, acordémonos que era Carlos I de España y V de Alemania como emperador, tenía en sus manos el gobierno del imperio, o de lo que había sido el imperio germánico, y a la vez también de él dependía la corona española. Le señala la urgente necesidad de un trabajo de cristianización. De hecho, cuando se descubre nuestro continente en 1492, una de las razones que argumentaron, por ejemplo, los reyes católicos Fernando de Aragón Isabel de Castilla, así como el monarca portugués, para que estos territorios recién descubiertos se les entregaran
y el papa de ese momento, Alejandro VI, de la familia de los Borgia, pues estuvo muy de acuerdo, es para que las respectivas coronas comenzaran la labor de cristianización, de convertir a la fe católica pues a los naturales de estas tierras. Ese era el objetivo, el propósito incluso de que se entregaran estos territorios. Y de hecho, quizá lo tengan presente, apareció una institución muy controvertida en aquel momento en los territorios recién conquistados por los españoles, que se conoció como la encomienda. ¿Qué era la encomienda? Pues como el nombre lo dice, es un territorio que se le entrega a un conquistador encomendándosele la cristianización de un grupo de naturales, de un grupo de habitantes de la región. Entonces, estos conquistadores se comprometían a transmitirles las verdades fundamentales de la fe, pero la encomienda lamentablemente no concretó su objetivo porque pues un buen número de los conquistadores no tenían formación cristiana sólida. Había primero que cristianizarlos a ellos, eso por un lado. Y segundo, pues se convirtió también en una institución que fomentaba la explotación hacia los indígenas, porque ahí estaba la cuestión. Los indígenas, como agradecimiento a los conquistadores por traerles la fe cristiana, pues se comprometían a trabajar las tierras del conquistador, realmente sin ninguna retribución. Esto significaba que debían de estar agradecidos con él porque los estaba cristianizando. Frente a una situación verdaderamente muy compleja y que estaba llevando a la catástrofe el cometido de dar a conocer el mensaje cristiano a quienes habitaban en estos territorios recién descubiertos, el propio Cortés, en el caso de México, en lo que yo les señalaba, las famosas cartas de relación, pues solicita al emperador que envíe misioneros religiosos que sean precisamente ellos quienes dirijan y tomen en sus manos esta labor de cristianización. Fíjense ustedes que no estoy aquí empleando el término evangelización, sino el término cristianización, porque el término evangelización primero es un término que se recuperó apenas en el siglo pasado. En aquella época, si ustedes van a las fuentes eclesiásticas, no se hablaba de evangelización, más bien se hablaba de transmitir la doctrina cristiana, o en otros términos, de volver cristianos a los paganos, a quienes no habían tenido contacto con la fe católica. Entonces, creo que el término cristianización es más pertinente en este momento de la historia y no tanto el de evangelización, porque esto tendría otro tipo de implicaciones. Entonces, el emperador pues va a responder afirmativamente a la petición de Cortés, pero el mismo Cortés sugiere que aquellos que vengan a este trabajo o labor deben de ser miembros de las órdenes mendicantes. Esa es la primera condición que el propio conquistador pone. Tienen que ser miembros de las órdenes mendicantes. Y la segunda condición es que sean de órdenes que en ese momento estén en el proceso de reforma o ya se hayan reformado. Entonces, aquí hay un dato que no debemos de desconocer. Primero, órdenes mendicantes. Ustedes ya bien lo saben que en el siglo XIII, todavía en el periodo medieval, nacen las órdenes mendicantes.
denominadas así porque un rasgo esencial o fundamental de su vida cotidiana es la no dependencia de rentas, la no dependencia de propiedades, de bienes que les permitieran pues ir viviendo relativamente bien en Europa. Quienes sí tenían territorios y obtenían rentas precisamente por el trabajo de estos terrenos, pues eran los monjes. Recuerdan que es la primera forma institucional de vida religiosa que surgió en la iglesia, pero aparecen estas órdenes que no desean tener el vínculo con bienes a ese nivel y determinan que deben de vivir de la mendicidad, es decir, de la limosna, no de los bienes que posean. Y las dos primeras órdenes que van a tener esta peculiaridad, pues son cronológicamente los frailes menores fundados por Francisco de Asís, que coloquialmente les llamamos franciscanos. Y la segunda de estas órdenes, pues va a ser la orden de predicadores, coloquialmente llamada de dominicos, porque como bien lo tenemos presente, pues el fundador fue Domingo de Guzmán, pero propiamente no existe a nivel institucional de la iglesia, a nivel canónico, una orden de franciscanos o una orden de dominicos. Existe la orden de frailes menores y la orden de predicadores. Después aparecerán otras órdenes, como es el caso de los siervos de María, el caso de los agustinos, de los carmelitas, etcétera. Pero en un primer momento, franciscanos y dominicos, hecha la respectiva aclaración, son los punteros de lo que vamos a conocer como vida religiosa mendicante. ¿Por qué Cortés en estos documentos a los que he hecho alusión solicita que vengan mendicantes y no monjes? Pues precisamente porque él considera que la labor de cristianización va a ser mucho más venturosa, incluso pudiéramos calificarla de hasta cierto punto fácil, por el testimonio y la vida de los frailes mendicantes. Los frailes mendicantes, como ya dijimos, no están atados a bienes, no están en la búsqueda de riqueza, y eso consideraba Cortés que podría ser un buen instrumento para persuadir a los habitantes de estos territorios de abrazar el cristianismo. Pero también hay que tener en cuenta la otra condición que acabo de mencionar. Dice mendicantes y que sean reformados o que estén en el proceso de reforma. ¿Qué significa esto? Bueno, la reforma de la iglesia es un tema que está muy presente prácticamente desde la Edad Media. En especial, pudiéramos decir que desde inicios de la Baja Edad Media, el segundo periodo de la historia cronológica de esa etapa histórica, se comenzó a hablar de la necesidad de reformar a la iglesia. ¿Qué es eso de reformar? Pues no es otra cosa sino el recuperar el espíritu originario de la orden en cuestión, y de esta manera contribuir también a la reforma de toda la iglesia. La iglesia en la Edad Media, pero después en el periodo que conocemos como Edad Nueva o Edad Moderna, estaba atravesando por muchas realidades complejas con respecto a su identidad evangélica. Había mucho descuido por parte de los pastores hacia los fieles, había un detrimento en la vida espiritual, muchos clérigos y también religiosos pues buscaban este estilo de vida no tanto para convertirse en ministros del Señor, sino para tener asegurada una forma estable en el plano
de economía, en el plano pues de responder a las necesidades inmediatas que toda persona posee, pero que en aquella época pues era un tanto difícil el poder obtener todos los medios para tener una vida, por así decirlo, tranquila y estable. Entonces, comenzaron a aparecer personajes en las distintas órdenes religiosas y también en la iglesia que solicitaban la reforma de las órdenes. Los monjes de la familia benedictina en el siglo, finales del siglo XIV, inicios del siglo XV, pues comienzan a hablar sobre la necesidad de la reforma. Igual va a pasar con los franciscanos, aunque los franciscanos, su historia es muy convulsa, porque desde la época misma en que vivía Francisco de Asís, no lograron mantener la unidad en una sola orden, sino que más bien va a haber muchas comunidades que argumentan heredar el espíritu originario de Francisco. Por eso es que en aquella época vamos a encontrar a franciscanos espirituales, franciscanos leoninos, franciscanos dieguinos, franciscanos alcantarinos, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, en cierta medida, estaba a favor de la reforma, pero también señalaban que su estilo, su comunidad en concreto, pues era la forma específica más acabada de reforma. Y bueno, va a haber ya en España, en este periodo, algunas provincias franciscanas que ya habían entrado en la dinámica de la reforma, particularmente la provincia de San Gabriel Arcángel. Esta es una provincia interesante porque de allí van a venir los primeros frailes franciscanos, los primeros frailes menores a la labor que comentábamos de cristianización, específicamente en México. Y en el caso de los dominicos, pues es curioso porque efectivamente van a entrar también en un proceso de reforma, pero en comparación de otras órdenes, no van a llegar al grado extremo de dividirse, porque, por ejemplo, los agustinos se dividieron en tres ramas que a final de cuentas se convirtieron en tres órdenes. La orden de ermitaños de San Agustín, por ejemplo, la orden de agustinos recoletos y la orden de agustinos descalzos. Quizá estos últimos no son tan conocidos en nuestro continente, pero existen especialmente en España. Son expresiones de esta reforma. Los dominicos no cayeron al grado de que esta reforma propiciara una ruptura de la unidad de la orden, pero sí van a existir lo que se conoció como miembros de observancia de la congregación tal. Aquí cuando estamos hablando de congregación, no nos estamos refiriendo a lo que nosotros hoy en día entendemos por congregación, que sería una comunidad de religiosos. No, aquí estamos hablando que varios conventos respondían o se afiliaban para seguir el espíritu de algún convento que tenía el liderazgo en la reforma. Entonces, por eso vamos a ver que hay conventos a finales del siglo XV que forman parte de la congregación florentina, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que varios conventos a lo largo de Europa reconocen que la reforma de la orden pues es la que se está realizando en el convento de San Marcos, por ejemplo, de Florencia. Entonces allí hablaríamos de aquellos que siguen esta congregación. E igual podríamos tener en cuenta a aquellos que siguen la congregación que se fue gestando en la zona de Salamanca o en la zona de Bética, en el territorio andaluz de lo que hoy es España. Entonces, van a aparecer este tipo de comunidades, pero que se caracterizan
porque han abrazado la reforma. Como lo dije, la reforma que buscaba la recuperación o el retorno al espíritu primigenio de la orden, ¿sí? Haciendo a un lado, pues todos los elementos que en el curso del tiempo se habían estado insertando en la orden, pero que no habían favorecido una mejor y conveniente vida religiosa. Uno de los grandes reformadores, en el caso de la Orden de Predicadores, es un personaje que seguramente ustedes han escuchado por ahí. Fue Jerónimo de Savonarola, que también pues es un personaje controvertido porque para él la reforma no solo de la orden, sino también la reforma de la iglesia, no únicamente debía de quedarse en un tinte estrictamente eclesiástico o de carácter espiritual, sino también en este caso él buscaba un cambio en el sistema político, lo cual pues le trajo muchas consecuencias, animadversiones e incluso la muerte, porque Savonarola va a morir en la hoguera por enfrentarse tanto al poder político en Florencia como al poder eclesiástico del Papa, de Alejandro VI. Pero tuvo muchos discípulos. Algunos de estos discípulos eran de origen español y van a llevar la reforma inspirada hasta cierto punto en el espíritu de este predicador a España. Entonces se va a ir formando pues una escuela de frailes reformados muy vigorosa para inicios del siglo XVI. Entonces, como podemos darnos cuenta, el inicio de la labor de cristianización en América y desde luego en México, pues tiene esta peculiaridad. Quienes van a realizar este trabajo van a ser religiosos, mendicantes de estas órdenes, franciscanos, dominicos, agustinos, pero que estén en el proceso de reforma, es decir, que sus órdenes se hayan abierto a reconsiderar el cambio de estructuras, el cambio necesario para recuperar el espíritu evangélico originario y también pues el espíritu, en este caso, carismático, ¿sí? El espíritu carismático propio de la orden en cuestión. Entonces, también no hay que perder de vista, aquí quizá luego nos llama la atención y hay veces que no lo tocamos o no lo tenemos, más que no lo tocamos, no lo tenemos en consideración, pues por qué el conquistador en estas cartas dirigidas al emperador le solicita al emperador que mande religiosos. Lo más lógico sería pues que enviara una carta a los obispos de España o incluso al Papa. Bueno, porque no olvidemos que cuando se dio el descubrimiento de América del 1492, además de que el Papa concedió los territorios recién descubiertos a las coronas que ya hemos señalado, de Castilla, de Aragón y de Portugal, también llegó a un acuerdo con estos monarcas. La iglesia de aquella época no era como en los tiempos actuales, que hoy en día pues existe una institución eclesiástica en la curia pontificia que se dedica al trabajo de las misiones, al trabajo, como hoy decimos, de la evangelización. En la época a la que estamos haciendo alusión, esto no existía. Entonces, muchas veces los papas solicitaban a los reyes que le ayudaran en esta labor, enviando, por ejemplo, monjes, como luego sucedió en buena parte de Europa, la gran parte de Europa, pues fue cristianizada por los monjes benedictinos, aunque los monjes formalmente pues no tenían obligación, tomando en cuenta su carisma, de ser predicadores y de ir en el campo de misión hacia las zonas donde vivían los paganos
del centro de Europa o de las Islas Británicas, etcétera, pero no había otro sector que pudiera con ese trabajo. De igual manera, el Papa va a firmar una estructura que es la que va a dirigir la vida de las iglesias de toda América Latina desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX. Esta figura le conocemos como el Regio Patronato Indiano. ¿Qué quiere decir esto? Que los responsables de la vida de la iglesia, o mejor dicho, de las iglesias que aparezcan en el territorio que se está eh, conquistando o descubriendo, pues tienen que depender del rey, no estrictamente del papa, no estrictamente del Papa. Esto pues hay que tenerlo en consideración. El Papa apoyará de ser posible las iniciativas de los monarcas en cuestión, pero él no será el responsable directo de cómo se elabore para la cristianización de los pueblos. Él no será tampoco el responsable de la organización de las iglesias, del nombramiento de obispos, por ejemplo, ya en su momento, de la forma de mantener económicamente las labores de las iglesias particulares, etcétera. Todo lo anterior, ¿quién lo tiene que hacer? Los reyes. Por eso es que los patrones de la iglesia son los reyes. Ellos tienen que procurar, velar para llevar a cabo esta misión, este cometido que el propio Papa les ha solicitado y les ha otorgado. Y por tanto, pues toda la estructura de la iglesia aquí en México, en Centroamérica, en Sudamérica, no es otra cosa sino copia de la iglesia española de aquel momento. Entonces, por eso creo que ahora entendemos el por qué en el caso que estamos hablando de Hernán Cortés, dirige estas cartas al rey, al emperador Germano, que era también rey de España. No olvidemos que era Carlos V o Carlos I, porque él era pues el responsable de esto. Y entonces, tomando en cuenta el regio patronato indiano, Carlos V pues responde afirmativamente a las peticiones de Cortés. Y así nace pues esta historia muy atractiva de lo que sería la cristianización de nuestra patria, de México. Los primeros frailes que llegan a esta labor, como bien sabemos, pues son los frailes menores, los franciscanos. Oficialmente hacen su arribo a nuestro territorio en el año de 1524, es decir, hace poco más de un año, celebraron los 500 años de haber llegado a México. Pero también hay que decir lo siguiente, en el año de 1523 llegaron 3 frailes flamencos a México pertenecientes a la orden franciscana. Uno de ellos era pariente del emperador y es un fraile ampliamente conocido en la historia, Fray Pedro de Gante, que no era sacerdote, solo era religioso. Y con él, pues vienen también otros 2 que no son tan conocidos. Probablemente quizá ustedes por ahí los hayan escuchado, Fray Juan de Tacto o Tecto y Fray Juan de Ahora. Entonces, estos frailes hacen presencia desde 1523. Hay allí también discusión entre los estudiosos de por qué llegaron antes. No tienen todavía documentos regios para comenzar una labor en el sentido de fundar la iglesia por medio de la cristianización, catequización, administración sacramentaria, etcétera, etcétera.
pero pues no hay duda de que llegan casi un año de diferencia con aquellos frailes que vienen de España, como lo dije, provenientes de la provincia reformada de San Gabriel y que van a estar encabezados por Fray Martín de Valencia. Entonces él, junto con otros 11 frailes, por eso es que se habla de los famosos 12, llegan en 1524 a nuestro territorio y pues comenzará allí la labor y el trabajo que los franciscanos realizan. Y cabe señalar que la orden franciscana en estas primeras décadas de labor de cristianización, es decir, desde la década de los 20, prácticamente vamos a poner la fecha de 1585, es una fecha muy importante porque fue cuando se celebró el tercer concilio provincial mexicano y eso implicaba pues ya el que la iglesia en México, sobre todo las diócesis, estaban más estructuradas. Hay ahí un parteaguas histórico. Entonces, en estas primeras décadas, los franciscanos en concreto, pues van a tener una presencia en el centro de nuestro país, aquí en la Ciudad de México, en lo que hoy es el Estado de México, indiscutiblemente en Puebla. Puebla, incluso su nombre, pues está vinculado a la figura de Fray Toribio de Benavente. Es uno de los primeros que comienza a hablar de la Puebla de Los Ángeles. Y también pues van a hacer presencia un poco más hacia la zona occidental, lo que hoy es el estado de Jalisco, desde luego Michoacán y también el Bajío, eso en un primer momento. Eh, pero también se vio la conveniencia por parte del rey de España, pues de que no solamente estuvieran aquí los franciscanos. Como ya dijimos, se pensó que viniese una comunidad de frailes predicadores dominicos que van a llegar en 1526. Hay algo que no debemos de olvidar. No pensemos que la labor de cristianización en México es la primera que se estaba realizando en territorio latinoamericano. No era la primera. ¿Por qué? Porque ya se había dado una labor de esta naturaleza en la zona de las Antillas. Acuérdense ustedes que cuando Cristóbal Colón descubre estos territorios, pues no llega a tierra continental como sería México, como sería Centroamérica, etcétera, sino llega más bien a islas que van a ser generalmente conocidas como las Antillas. Y una de esas islas, de estas poblaciones, va a recibir el nombre de La Española, donde se va a convertir en su gobernador el propio Cristóbal Colón y luego su hijo Diego Colón. Pero allí ya había desde finales del siglo XV y en estas primeras etapas del siglo XVI presencia de religiosos, tanto franciscanos como dominicos. La Española es lo que hoy conocemos como República Dominicana. Ajá. Entonces, allí ya se ha comenzado a realizar esta labor y los frailes dominicos pues se caracterizaron allí por ser defensores de la causa de los habitantes de estos territorios a raíz de los abusos que se cometían por esta figura, como dije hace un rato, de la encomienda. Entonces, han de recordar ustedes al famoso dominico Antonio de Montesinos, que tiene una predicación en el Adviento, si no me equivoco, de 1511, donde pues condena justamente a los encomenderos por estos tratos inhumanos y desde luego a todas luces poco cristianos con los que conviven de manera verdaderamente equívoca con los habitantes de la citada isla, de las citadas zonas.
Esto pues provocó muchas reacciones en la corona española. Obviamente los encomenderos pues se manifestaron en contra de aquel sermón, de aquellas palabras del dominico, y bueno, hubo muchas tensiones y se tuvo que recurrir a la autoridad de los reyes para crear nuevamente una especie de espacio de paz en la zona. Pero ya los dominicos de ese sitio ya estaban de alguna manera más constituidos y querían fundar una provincia. Acordémonos, acordémonos que en la historia de las órdenes mendicantes, incluyendo la nuestra, la forma de organización, pues es en estas estructuras territoriales que denominamos provincias. Entonces, pues va a ser en una estructura de estas donde los frailes de la española buscan darle cuerpo al espíritu dominicano, es decir, que haya una provincia. Y mientras están las cosas así, pues de España surge el deseo de que vengan frailes ahora a México, a la parte continental, y curiosamente van, ay, perdón, van a reunirse 12 dominicos, como fue el caso también de los franciscanos. Los dominicos pues van a estar encabezados por Fray Tomás de Ortiz, ¿sí? Él es el que encabeza esta misión, pero fíjense ustedes que no les fue nada bien a los dominicos en comparación de los franciscanos. Los franciscanos llegaron, comenzaron a tener encuentros con los habitantes de las zonas, como dije, sobre todo del centro, del Bajío, del occidente del país, y fueron paulatinamente fundando conventos y a la vez pues comenzando con la administración de los sacramentos. Aquí también hay que hacer una aclaración. Cada orden religiosa tenía sus concepciones doctrinales, sus concepciones teológicas, que muchas veces no eran coincidentes. Por ejemplo, los franciscanos que vienen aquí a México estaban muy influenciados por una corriente de pensamiento que se conocía con el nombre de joaquinismo. Seguramente ustedes por allí en algún curso de historia de la iglesia o de historia del pensamiento cristiano han de recordar la figura de un personaje de nombre Joaquín de Fiore, quien vivió pues hacia el siglo XI-XII y presentaba una teoría milenarista con respecto al cristianismo, es decir, que era muy próxima la venida de Jesucristo, la parucía, y entonces pues iba a terminar este mundo y vendría el reinado de Cristo por 1000 años, como dice el libro del Apocalipsis. Los franciscanos, insisto, que llegaron aquí en 1524, tenían mucho ese pensamiento, entonces para ellos era esencial, era verdaderamente algo que no podía tardarse, demorarse, el bautizar a los nativos de estas tierras porque, pues como se mencionaba, su alma estaba en constante peligro por la muerte y entonces quien no muriera bautizado, pues experimentaría desde luego el infierno, ¿verdad? La condenación eterna. Por eso hay que salvarlos por medio de la administración del bautismo y hay que hacerlo pues rápidamente. Y a la vez también los franciscanos, sobre todo con los niños, con los adolescentes, pensaban crear pues una nación nueva que reflejara, según esa doctrina de Joaquín de Fiore, la era del Espíritu Santo.
o sea, una era nueva. De hecho, había franciscanos que creían que aquí se encontraba el famoso paraíso terrenal del que se habla en el libro del Génesis. Entonces, pues la postura de los franciscanos, obviamente que no de todos, pero de la gran mayoría en ese momento. Después vendrán otras generaciones de franciscanos con otro espíritu, era comenzar a trabajar cuanto antes, fundar conventos y llevar el bautismo a los naturales. Los dominicos fue una historia diferente porque en menos de un año quedaron realmente unos cuantos, unos cuatro, ¿sí? Porque un buen número de los que llegaron se regresaron a España. Comenzaron a ver que estas tierras eran inhóspitas, los calores, o también en su defecto la constitución orográfica no era como España, entonces comenzaron algunos a enfermarse, no solo físicamente, sino también pues en el plano anímico, muchos, bueno, muchos ya nada más 12, pues entraron como en una especie de decepción y esto hizo que los dominicos pues se estancaran, no tuvieron el mismo ímpetu, el mismo desarrollo que los franciscanos, haciendo esta comparación por la época. Ahora, los dominicos llegan, como decía yo, en 1526 aquí a la Ciudad de México. Las crónicas que tenemos no nos presentan una fecha unánime, eso es interesante, ni tampoco la historia eclesiástica mexicana que realizó tiempo después un autor franciscano, pero ponen como fecha de la llegada algunos el 24 de junio, día de San Juan Bautista de 1526, y algún otro cronista habla más bien de julio, del 2 de julio, ajá, como fecha de la llegada a la Ciudad de México, e incluso pues también hay algunos otros que señalan que la llegada ya formal, porque como venían de Veracruz, fueron paulatinamente transitando hasta la Ciudad de México, fue hasta el 25 de julio de 1526. Como recuerdan ustedes, el 25 de julio se celebra en nuestra liturgia romana la fiesta de Santiago Apóstol. De allí que la primera provincia de dominicos esté dedicada al apóstol Santiago. Además, no hay que olvidar que también, pues el apóstol Santiago es el patrono de España. Entonces, vamos a decir que la llegada de los frailes dominicos se dio entre los meses de junio y julio de 1526, teniendo en cuenta pues que hay divergencia de fechas entre los cronistas. Acordémonos que de las fuentes históricas directas de primera línea, por usar esta expresión que tenemos para la reconstrucción de cualquier institución, nación, etcétera, pues son las crónicas. Las crónicas tienen un papel preponderante porque se supone que el cronista pues va narrando los sucesos, los acontecimientos de una persona, de una institución, etcétera. Pero fíjense ustedes que la primera crónica que tenemos de dominicos no es contemporánea, no tenemos una crónica del siglo XVI, sino realmente la crónica primera, que es de Fray Agustín Dávila Padilla, pues ya es del siglo XVII. Él recupera seguramente extractos de otras crónicas y también pues tiene algunos testimonios orales, pero ya no de las primeras generaciones de frailes, ya habían pasado por lo menos unas 2 generaciones después de la llegada de los primeros. Pero bueno, como les digo, se da este fenómeno y se da el problema pues de que los frailes no pudieron adaptarse de manera conveniente. Por tanto, Fray Tomás de Ortiz regresa a España
para pues volver a invitar a los frailes de los conventos reformados más, por así mencionarlo, notables de aquella época, como sería Salamanca, algunos otros en la zona de Castilla, porque no olvidemos que había varias provincias y no era lo mismo la provincia propiamente castellana que la provincia de Aragón, que la provincia andaluza, e incluso todavía hasta la fecha entre los religiosos que son de una u otra provincia, pues hay diferencias, porque hay nacionalismos muy arraigados, manifestaciones culturales también muy diversas. Entonces, más bien se buscó que la mayoría de quienes vinieran a América pues fueran castellanos. Entonces, se va a realizar este trabajo Tomás de Ortiz, pero en el grupo primero que viene a México aparece un personaje que va a tener un papel también muy notable en la fundación de la primera provincia de dominicos en México. Me refiero a Fray Domingo de Betanzos. Domingo de Betanzos, él era efectivamente fraile dominico, había bebido mucho la doctrina de la Reforma de un fraile español de apellido Hurtado y pues él tenía una personalidad, pudiéramos calificarla como poco pastoral, aunque el término pastoral también es un concepto muy contemporáneo, vamos a utilizarlo para señalar los rasgos de nuestro personaje. Él consideraba que pues sí, había que venir a cristianizar, a administrar los sacramentos, pero que los frailes no deberían de abandonar la vida regular de los conventos. Además, como sabemos, él en España, antes de ingresar a la orden, tenía una vida de ermitaño. Entonces, su manera de concebir incluso la espiritualidad cristiana, pues distaba de algunos otros religiosos y él creía que lo esencial para cualquier fraile pues era la vida del convento. El convento estaba por encima de todo, la vivencia de la regla también tenía una importancia verdaderamente central, esencial, y pues ya como un complemento de toda la vida espiritual vendría la labor de la misión. Cito esto porque en este periodo nos vamos a encontrar como con dos posturas dentro de los dominicos españoles que arriban a México. Una postura más regular, por usar ese término, más conventual, que sería la de Domingo de Betanzos, y una postura que provenía hasta cierto punto del estilo y de la forma de trabajo que habían realizado algunos frailes precisamente en la española. Como dijimos, Antonio de Montesinos, Pedro de Córdoba, por ejemplo, que para ellos era prioritario el presentar el mensaje cristiano, incluso pues poniendo en segundo término algunos elementos de las observancias regulares, es decir, de las observancias conventuales. Para ellos había que formar cristianos y luego pues participar en la vida cotidiana del convento. O sea, era la propuesta inversa de lo que tenía Betanzos. Por así decirlo, Betanzos pues buscaba una visión mucho más conservadora, diríamos, en los tiempos actuales. Bueno, estando así las cosas, todavía hay muy pocos frailes. Por allí de 1529 va a venir otro grupo de frailes, un poco más numeroso, una veintena, que se van a integrar y ya se van a comenzar a fundar el primer convento de dominicos aquí en la Ciudad de México, que es el de Santo Domingo, que seguramente pues todos ustedes conocen, ahí en el centro de nuestra ciudad. Va a tener obviamente un desarrollo que se va a llevar cientos de años, por lo menos casi 2 siglos en
su construcción y acabado. Y bueno, se comienza a trabajar en esto y se comienza también a tener una cierta presencia en algunos lugares donde los franciscanos no habían llegado. E incluso también se va a dar una serie de acuerdos entre franciscanos y dominicos como para tener territorios que dependan o bien de los franciscanos o bien de los dominicos. E incluso algunos territorios que los franciscanos tenían por determinadas situaciones o cuestiones concretas del momento, renunciaron a ellos y se los entregaron a los dominicos. E igual también en su momento, tiempo después, los dominicos entregarían alguno que otro territorio a los franciscanos. Esto era hasta cierto punto común, sobre todo en el siglo XVI. Pero, pues mientras se está en este incipiente trabajo, Domingo de Betanzos, se le mete la idea de que se crea aquí una provincia de dominicos. Eso era, pues, para algunos un disparate, porque apenas se iba a fundar la provincia de la Española, o sea, de las Antillas, que tenía más tiempo, tenía un poco más de estructura, etcétera. Y pues aquí en México apenas con la segunda oleada de frailes estaban pues tratando de ir gestando un poco la presencia dominicana. Pero más allá de las críticas, Betanzos se mantuvo y va a acudir al maestro de la orden del momento para exponer la necesidad de que se decrete la erección de una provincia en México, porque también se pensaba que los frailes de México debían de depender de las Antillas, de la nueva provincia que se estaba formando. Entonces, también Betanzos va a recurrir al rey, a Carlos V. Bueno, Carlos V ya dijimos de Alemania y primero de España. Acordémonos, no hay que olvidarlo, que casi todo lo referente a la vida de la iglesia dependía del monarca. Igual la cuestión de las erecciones de provincias, las erecciones de monasterios, de conventos, de parroquias, etcétera, dependían del rey. El rey, cuando estaba de acuerdo, expedía un documento que le conocemos con el nombre de cédula real, en la cual pues aparece que otorga la autorización para que se edifique un monasterio, por ejemplo, de monjas, que también van a venir las monjas en el siglo XVI, o un convento de religiosos, o una catedral, o le presenta al Papa la pertinencia de la erección de una diócesis, etcétera, etcétera. Entonces, Betanzos acude con el rey y pues lo logra convencer. Y ya de alguna manera tenía el visto bueno del capítulo general celebrado en la península itálica del rey y pues va a acudir al Papa. El Papa en esa época era Clemente VII, que fue un poco difícil encontrarlo porque curiosamente Carlos V había invadido Roma, los territorios pontificios, y había aprendido al Papa. Aunque Carlos V era extremadamente católico, se había enemistado con el Papa porque el Papa se alió con el rey de Francia, Francisco I, que era enemigo de Carlos V, como era la política europea de aquella época, donde los papas pues tenían una participación muy activa, incluso los papas luego eran los que favorecían las guerras. Entonces, Clemente VII, a final de cuentas, va a aprobar el que se erija la provincia de México o a petición de Betanzos. Y esto, pues, hay que reconocerlo, fue algo muy meritorio para Betanzos, pero también, pues, se convirtió, por así decirlo, en un golpe bajo para la provincia de las Antillas, que pensaba
que por lo menos durante un tiempo México dependería canónicamente justamente de esta provincia, y no fue así. Betanzos también lo hizo por la razón que señalo, para dejar en esta provincia de México su impronta, es decir, su pensamiento, su espiritualidad, su doctrina, sabiendo que si México pasaba a las Antillas, pues seguramente se iba a imponer otro ritmo, otra tendencia de orden doctrinal, espiritual e incluso de labor misionera. Ajá. Entonces, por eso es que decimos que Domingo de Betanzos es el fundador de la provincia de Santiago de México. La provincia se funda ya formalmente en el año de 1533. Fíjense ustedes que es muy poco tiempo después de la llegada de los primeros frailes, que como vimos, pues no fue tan satisfactoria. Pero ya para esta época hay un número mayor de frailes. Obviamente, todos estos frailes son de origen español. Y ya con la provincia de Santiago, pues comienza a desarrollarse una mejor labor de predicación entre las comunidades indígenas y también una mejor labor de atención a los diversos fieles, tanto a los fieles peninsulares, es decir, los españoles, como a los fieles que van a nacer en la praxis de cristianización que los propios frailes pues van fomentando, ¿no? La labor de catequización, de cristianización, ¿sí? Entonces, pues allí nos encontramos con un hito en la historia, que sería la fundación de la provincia de Santiago de México. Cabe señalar que va a ser la primera provincia de dominicos en nuestro territorio. Ahora, también hay que decir que los frailes predicadores, los dominicos, en comparación de los franciscanos, van a realizar su labor misionera no tanto en el centro. Obviamente que van a fundar conventos aquí en la Ciudad de México por ser la capital ya para ese momento virreinato de la Nueva España, pero se van a mover no hacia Michoacán, no hacia Guanajuato, no hacia Jalisco, etcétera, sino más bien a la zona del sur. Van a comenzar a fundar algunas comunidades en lo que hoy es el Estado de México, pero con límites en el Estado de Morelos. Y así es que aparecen conventos que seguramente quizá ustedes hayan visitado en Cuautla, en Huastepec, en Tepozotlán, esa zona cañera, ¿verdad? De lo que hoy es el estado de Morelos. Y luego, pues van a hacer presencia también en Puebla, ¿sí? Aunque allí coinciden con los franciscanos, ciertas zonas van a ser cristianizadas por los dominicos en Puebla y después, indiscutiblemente y quizá lo más relevante de esta labor de misión va a ser la nación mixteco-zapoteca, la región de Antequera, Oaxaca, ¿sí? Oaxaca, el cristianismo católico llegó allí, pues gracias a la presencia de los dominicos. Si ustedes han hecho algunas visitas, sobre todo en los últimos años que tengo entendido se han propuesto por parte de el Instituto de Investigaciones Históricas algún viaje a Oaxaca y han ido ustedes o han tenido noticia, pues ven claramente que casi todas las comarcas de Oaxaca tienen vestigios de los conventos o de las casas de los frailes predicadores desde el siglo XVI. Allí va a llegar uno de los primeros frailes que vino en 1526 allá a Oaxaca. Él va a ser de los primeros en trabajar allí, Fray Gonzalo Lucero. Entonces,
los frailes predicadores van a conocer la lengua mixteca, la lengua zapoteca, van a dividir su ruta entre nación mixteca, nación zapoteca. Bueno, también no hay que olvidar lo que vayan a llamar ellos la nación mexicana, que era todos los territorios donde se hablaba náhuatl, que sería aquí más en el centro del país, pero sí van a dedicar mucho esfuerzo, tiempo y personal para la región de Oaxaca. Van a ser capaces de crear algunas gramáticas para el zapoteco, para el mixteco, con aras de la labor de cristianización. Van a conocer las costumbres de las comunidades del lugar como un recurso también para la predicación y la enseñanza de la doctrina. Van a conocer el uso de algunos recursos musicales en este mismo sentido. Van también a tratar de interpretar algunos vestigios de jeroglíficos que se conservaban, en especial de las dos culturas ya mencionadas, zapoteca y mixteca. Entonces, pues va a ser una labor muy importante. Y la ciudad de Oaxaca va a florecer mucho con el paso del tiempo, e igual que en México, se va a fundar el convento de Santo Domingo, que va a ser un convento pues majestuoso. Los conventos más grandes durante el siglo XVI que van a estar en manos de los dominicos, pues son obviamente el de México, que ya dijimos, el de la ciudad de Puebla, porque Puebla siempre, perdón por la expresión, tenía una constante rivalidad con México. No solo me refiero a la cuestión de las órdenes, sino incluso entre las diócesis, y el convento de Oaxaca. Son los tres grandes conventos más señoriales, más majestuosos que construyen los frailes predicadores, y que es muestra indiscutiblemente de la presencia cultural de los frailes en estas localidades, en estas regiones. Eso no significa que no haya habido presencia en otros lugares. Precisamente del convento partían los frailes y creaban conventos menores, porque los grandes conventos pues llegaron allí a habitar hasta centenas de frailes en Oaxaca, aquí en México, incluso en Puebla, pero había otras comunidades de una decena de frailes que sobre todo laboraban más en el trabajo de atención a los indígenas. En general, en la Nueva España, con todas las órdenes, porque también ya para 1533 llegan los frailes agustinos, entonces también los agustinos, igual que pasó con los franciscanos, que con los dominicos, van a comenzar a tomar un área de mayor presencia, que luego comparten con alguna orden. Con los dominicos, pues la zona de lo que hoy es Morelos, con los franciscanos algo de Guanajuato, de Michoacán, pero también se van a entrar a lo que hoy es Hidalgo. Hay conventos de agustinos todavía de pie en esa zona, y hasta San Luis Potosí. Fíjense muy bien otro dato. Durante esta época, ninguna de las tres órdenes avanzó al norte, ¿eh? O sea, lo máximo que se llegó era a la presencia en Zacatecas, hasta allí. Pero ya hablar de lo que hoy son los estados de Durango, Nuevo León, Chihuahua, pues ni pensarlo, Sonora, y toda la parte que después México pierde en la guerra con Estados Unidos, Texas, California, Nuevo México, no, ni pensarlo, ninguna orden se arriesgaba a ir a la zona del norte, porque una zona ahí sí, marcadamente inhóspita, zonas desérticas. Por razones de investigación, quizá ustedes lo sepan, se divide en nuestro país en lo que llamamos Mesoamérica, que justamente es, pues sí, Zacatecas, Jalisco, hacia el sur, y la parte del norte, subiendo hacia Durango en adelante, le llamamos Aridoamérica. Entonces, esa zona de Aridoamérica no, en estas décadas no tuvo presencia de ninguna orden, ¿eh?
nadie quiso ir hacia esas zonas por lo difícil de la geografía, de las cuestiones climáticas y también por los indígenas del lugar. Allí no había civilizaciones estables porque, bueno, pues aquí en el centro de México habían estado los aztecas, en Michoacán los purépechas, Oaxaca, pues acabamos de hablar de zapotecas, mixtecas, incluso Veracruz, los totonacas, olmecas, Yucatán, pues van a estar los mayas, etcétera. Pero en el norte no, en el norte se va a hablar mucho de los chichimecas, que los aztecas o mexicas así les llamaban a los que ellos consideraban bárbaros y eran saqueadores, no tenían una civilización formal, eran nómadas, atacaban las villas, poblaciones que estaban pues lejanas de las ciudades, por ejemplo Aguascalientes, lo que hoy es la ciudad de Aguascalientes era una villa, y era asolada periódicamente por los chichimecas. Entonces, todo esto hacía que los religiosos no fueran a esta zona. Eso es también importante decirlo, por eso es que a nivel geográfico, si ustedes se dan cuenta, pues no hay presencia, retomando la historia de nuestra orden, de dominicos en esas zonas. Vamos a ver después que hay una presencia, pero por razones de otra naturaleza, pero no fue una opción de los religiosos, de los frailes, avanzar hacia el norte. Y seguramente también fue un consejo de las autoridades españolas, advertirles que no pensaran ir hacia el norte. De hecho, el norte del país va a ser evangelizado hasta finales del siglo XVI y en gran medida por los jesuitas, no por las órdenes mendicantes. Bueno, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, las órdenes mendicantes van a tener dos tipos de conventos durante el periodo al que estamos haciendo mención, que son los conventos urbanos y los conventos rurales. Los conventos urbanos, pues son estos de las grandes ciudades que se estaban de alguna manera construyendo en nuestro país, dígase la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, bueno, también aunque ahí no hubo presencia dominicana, pero hay que citar el caso de Valladolid, hoy Morelia, desde luego pues en Yucatán, Mérida, pero ahí no hubo presencia de dominicos, más bien de franciscanos. Otra ciudad ya importante para finales del 16 pues va a ser Guadalajara, pero en menor proyección que las que ya he mencionado. La vida en las ciudades distaba mucho de la vida en las regiones rurales. En las ciudades encontramos a grupos, sobre todo de españoles, en un primer momento, pero después la siguiente generación ya es de criollos, de hijos de españoles que comienzan progresivamente a tomar el control de las ciudades. ¿En qué sentido? Pues van a ser los que heredan los negocios de los padres, son los que se quedan con las tierras que en un primer momento los padres tuvieron como recompensa de la conquista, lo que yo les decía, la encomienda, y además los criollos en su mayoría va a ser gente más preparada, más formada, se abren escuelas para que estudien, de hecho los dominicos curiosamente van a abrir un colegio en Puebla, el colegio de San Luis, que estaba abierto pues especialmente para los hijos de los españoles. Pero quizá lo más notable en esta materia fue la llegada de los jesuitas hasta 1572, porque los jesuitas vienen a México, tengan ustedes muy en cuenta, no tanto para ir de misiones, los jesuitas vienen con una disposición muy concreta que fue la de formar, preparar a los hijos de los españoles. Es decir, ellos venían a abrir escuelas. Y entonces, en muchas ciudades, bueno, no en muchas, eran unas cuantas, pero en las ciudades más importantes comienzan a abrir escuelas. En México tenemos dos colegios muy notables de la época, que fue el Colegio de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo
y el famoso Colegio de San Ildefonso. Entonces allí se iban formando los criollos, los hijos de los españoles. Su grado de formación pues era muy amplio en comparación del de sus padres, de los españoles, que muchos de quienes vinieron en el plano educativo, cultural, eran muy pobres o casi tenían una nula formación en ese sentido. Cuando yo les dije que los jesuitas cristianizaron el norte, es cierto, pero no los jesuitas españoles. Con los jesuitas españoles vienen también jesuitas de origen alemán e italiano, que son los que van a comenzar a penetrar estos territorios de lo que hoy es el norte de nuestro país. Entonces, fíjense ustedes, la vida en la ciudad pues tenía implicaciones sociales, implicaciones culturales, eran también los centros de las diócesis, porque aparecen ya las iglesias locales, la diócesis de aquí de México, de Puebla, que primero fue la diócesis carolense, luego cambió de sede a Tlaxcala, después a lo que es Puebla, con el primer obispo, que fue un dominico, Fray Julián Garcés, luego aquí en México, Fray Juan de Zumárraga, se erigió también la diócesis de Michoacán, con don Vasco de Quiroga, las diócesis de Yucatán, que va a tener a un fraile franciscano muy duro, en el sentido de no apreciar las expresiones culturales prehispánicas, mayas, de Fray Diego de Durán. También Chiapas va a establecerse la diócesis, e igual Antequera, Oaxaca. Entonces, si se dan ustedes cuenta, las primeras iglesias, o sea, me refiero a diócesis, iglesias locales, pues están en el centro y hacia el sur del país. Ya va a quedar después, a finales del 16, Guadalajara, pero ya era así como considerada muy distante. Pero estas sedes son ciudades, como les digo, hay una dinámica diferente. Y ahí están los grandes conventos, ahí están los conventos en los que existe el noviciado, existe la formación para los futuros religiosos, etcétera. Y también vamos a encontrarnos pues la presencia, sobre todo de dominicos, en el campo de la cultura, en el campo de la enseñanza. Aquí en México se abre la Universidad Real y Pontificia de México, a instancias de Fray Juan de Zumárraga, y los dominicos pues van a ser de los primeros profesores que van a regentear, como se decía en aquella época, las cátedras de teología, ¿sí? El caso de Fray Pedro de la Peña es muy ilustrativo, que después fue obispo. El caso de Fray Bernardo de Alburquerque, que después también sería obispo de Oaxaca. El caso de Pedro de Feria, que también sería obispo de Chiapas, por citar algunos, pues es muy notable, muy loable. Igual vamos a encontrar también un buen número de obispos provenientes de la orden de predicadores. El segundo arzobispo de México pues fue dominico, Fray Alonso de Montúfar. También va a haber obispos dominicos, como ya lo dijimos, en Puebla, en Guadalajara, en Oaxaca, en Chiapas. Entonces, hay un servicio también muy significativo para las iglesias locales y para la construcción de estas iglesias. Entonces, pues la labor cultural de los frailes es muy meritoria en este periodo. Es una labor que dio muchos frutos, sobre todo en este plano de la enseñanza, de la transmisión de la doctrina y también pues de la cristianización, porque las zonas, como dijimos, donde hicieron presencia los frailes predicadores, se caracterizaron después por ser pues comunidades muy prósperas en materia de catequesis, en materia de conocimiento de la fe y de transmisión de la misma. Ahora, también hay que decir que se funda una segunda provincia de dominicos en México,
pero que no tiene relación con la provincia de Santiago de México, que es la provincia de San Vicente de Chiapa, Guatemala, ¿sí? Va a haber frailes en esas regiones, lo que hoy es el estado de Chiapas, como el nombre lo indica, y de Guatemala, toda la zona maya quiché. Pero esta provincia se funda directamente de España hacia 1554, 1555. Es una provincia que no tiene vínculos con la provincia de Santiago de México. Sin embargo, la anotamos dentro de las provincias del territorio nacional, pues porque fue fundada justamente en lo que hoy es uno de nuestros estados, pero ellos tienen una dinámica pues un poco distinta, un poco diferente. Después, en el año ya de 1592, se va a fundar la provincia de San Hipólito de Antequera, Oaxaca, porque como Oaxaca ha crecido mucho, los conventos rurales, que eran las famosas doctrinas de indios, también va a haber muchas en la zona, el número de frailes también creció significativamente porque los frailes dominicos aceptaban criollos. Esta también es una situación interesante porque hubo controversias sobre si era legítimo el que los criollos abrazaran el estado clerical, el estado de la vida religiosa, pero bueno, al final de cuentas se decidió que sí, no así los mestizos, porque no olvidemos que la sociedad novohispana era una sociedad de castas, ¿sí? Y la cúspide de esas castas, pues eran los españoles. Ellos tenían derecho absolutamente a todo, los cargos de gobierno, tanto civil como eclesiásticos, de los virreyes que hubo en la Nueva España, que fueron más de 200, solamente 2 fueron criollos, todos los demás fueron españoles, pero de autoridades eclesiásticas, obispos o arzobispos, ni uno solo fue criollo, todos eran españoles. Entonces, las órdenes religiosas tuvieron también esta dificultad y los dominicos sí aceptaron criollos, igual los agustinos, pero en el caso de los dominicos hubo conflicto entre peninsulares, españoles y criollos, porque pues los peninsulares o españoles siempre buscaban detentar el poder, me refiero el gobierno de la provincia, tener los puestos de administración, etcétera. Entonces, para evitar conflictos de gran escala, se determinó que un periodo el gobierno estuviera en manos de los españoles y otro periodo en manos de los criollos. Entonces, dependiendo de quién fuera el provincial, si español o criollo, pues luego se tomaban ciertas determinaciones o decisiones en estos capítulos. En aquella época no era como hoy, que el gobierno es de 4 años, en aquella época era de 3 años. Y las asignaciones de los frailes las hacía el capítulo, no realmente los provinciales. Entonces había una dinámica diferente. Entonces, finalizando el siglo XVI, por las razones que dije de crecimiento en Oaxaca, del número de frailes en Oaxaca, de que ya ellos tenían capacidad económica para separarse de México, solicitaron al maestro de la orden, al rey de España, que era ya Felipe II, y también al Papa, que se erigiera una nueva provincia, que va a ser la provincia de Antequera, Oaxaca, a partir de 1592. Entonces ya México, territorialmente, pues se hace más pequeño, porque ya se quedaría con la zona del centro y con la zona de Puebla. Ya Oaxaca ya no dependería de México, ¿sí? Algo parecido va a suceder con Puebla, pero en el siglo XVII. Para 1640, también los criollos poblanos dominicos determinan separarse de México, ya no quieren continuar con México y entonces siguen los mismos procedimientos administrativos o canónicos y se va a erigir la provincia de los Santos Ángeles, que
subsistirá desde 1640 pues hasta el siglo XIX. Por consiguiente, en lo que es el territorio de lo que actualmente llamamos México, tenemos 4 provincias, de las cuales 3 están emparentadas. ¿Cuáles son las emparentadas? La provincia de Santiago, la provincia de San Hipólito de Oaxaca y la provincia de los Santos Ángeles de Puebla. Y está la provincia de San Vicente de Chiapas, Guatemala, pero que no tiene ningún vínculo originario en la provincia de Santiago de México. Sin embargo, la contabilizamos por estar en parte del territorio en ese entonces novohispano. Ajá. Y bueno, las cosas cambian, como les decía yo, en 1585, porque pues ya va a haber también diócesis más organizadas, aparece el clero secular, el clero diocesano, aparecen ya parroquias, sobre todo en las ciudades, se va a seguir pidiendo a los frailes que sigan atendiendo las comunidades indígenas y pues se consolida el famoso convento rural, las llamadas doctrinas. Se usaba este término para distinguirlo de las parroquias, porque en Europa y en España no era la excepción, a las órdenes mendicantes se les había prohibido atender parroquias. Las parroquias solo eran del clero diocesano. Entonces, para evitar conflictos a raíz de la nomenclatura, a estos centros de misión que actuaban como parroquias y tenían pues prácticamente todas las funciones de una parroquia, se les comenzó a llamar doctrinas, las doctrinas de naturales o de indios. Y entonces, pues allí había comunidades de frailes no tan grandes, cuando era una doctrina muy grande, pues quizá habría unos 8 frailes, pero generalmente pues eran unos 4 o 5 frailes que entraban en todo el dinamismo propio de la región, de la comunidad. Y esto se mantuvo así siglo XVI y siglo XVII. El siglo XVII en la Nueva España, pues es un siglo hasta cierto punto que no tuvo tantos movimientos, tantos ajetreos como el siglo XVI. Se consolidan, claro está, algunas figuras, la vida urbana va a ser un poco más fuerte, va a haber personajes muy célebres en la cultura, como Góngora, perdón, como Ruiz Alarcón, Pedro Ruiz de Alarcón o Sor Juana Inés de la Cruz. Va a haber conflictos con algunos obispos, como el obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza, y el arzobispo de México. Va a aparecer en escena la famosa Sor Juana Inés de la Cruz, pero si se dan cuenta, pues todo esto es más bien en el centro principal del virreinato, que es la Ciudad de México. Hay un desarrollo cultural muy notable, pero en las otras zonas, pues hay como una especie de tranquilidad y de paz, lo que cambia abruptamente en el siglo XVIII, porque se va a dar un fenómeno que va a ser un golpe fuerte para las órdenes religiosas y desde luego pues para los dominicos, la secularización de las doctrinas de indios. El rey de España, que ya no era un Habsburgo, sino ahora un Borbón, Fernando VI, expidió un decreto por el cual las llamadas doctrinas de indios pasaban a manos del clero secular, del clero diocesano, y se convertían formalmente en parroquias. Entonces, por eso es que hoy encontramos luego iglesias que fueron de dominicos o de franciscanos y que hasta la fecha pues está un párroco allí, ¿sí? Un cura diocesano, precisamente porque se determinó que ya la labor de los frailes había concluido y todos los frailes, por orden del rey, tenían que regresar a los conventos. Entonces ya todas esas naciones, como dije yo, mexicana, mixteca, zapoteca, desaparecen pues del ámbito de acción de los frailes y los frailes pues regresan ya a su vida regular, a su vida conventual. Y sí, fue un cambio muy fuerte. Además de que el siglo XVIII pues es una época de grandes cambios sociales,
económicos, políticos, etcétera. Y hay otro evento que también repercute en la vida religiosa y de los dominicos, que fue la expulsión de los jesuitas. El rey Carlos III determina la salida de los jesuitas, pero los jesuitas, como les dije, pues se habían quedado con sus escuelas, pero además tenían algunas misiones, los jesuitas italianos, alemanes, que luego ya los criollos tomaron. Ahora, ¿quiénes iban a tomar esas misiones? Pues el rey determinó que fueran franciscanos y dominicos. Pues por eso algunas zonas de lo que hoy es California, por ejemplo, Los Ángeles, Texas, Nuevo México, se convierten en misiones franciscanas, pero originalmente habían sido misiones jesuíticas. Igual el caso de algunas comunidades de jesuitas en Sonora, en lo que hoy nosotros llamamos las Baja Californias, norte-sur, allí La Paz, etcétera, van a pasar a manos de dominicos. Entonces, por eso es que para inicios del siglo XIX, un poco antes de que empiece la independencia, encontramos comunidades de frailes en el norte o en el noroeste del país, pero que no fueron misiones que los frailes construyeran, aprobaran y fueran apuntalando a lo largo de los siglos, sino más bien por orden del rey toman estos territorios para sustituir a los jesuitas. Incluso en algunas ciudades ya más grandes. Por ejemplo, Zacatecas. Zacatecas tenía una iglesia de la Compañía de Jesús que pasó a manos de los dominicos. Entonces ya los dominicos estuvieron allí un tiempo atendiendo esta iglesia de la Compañía. Aunque si ustedes hoy en día van allí, no encuentran nada de dominicano, todo es jesuítico, pero hubo presencia de los frailes durante un tiempo. Y así llegamos al siglo XIX, que es pues un gran cambio en la historia de México, porque nace México, ya no va a ser la Nueva España. A partir de la independencia, y viene toda una crisis, como saben, en historia de México, que fue pues el que los consumadores de la independencia determinaran cuál era el proyecto de nación para México, si una monarquía, si una república, qué tipo de república, los conflictos entre federalistas y centralistas, los conflictos entre conservadores y liberales, etcétera. Y pues hubo algunas decisiones que afectaron mucho a las órdenes, incluyendo a los dominicos, la expulsión de los españoles, de los peninsulares. Vicente Guerrero, cuando fue presidente de México, expulsó a todos los españoles y esto significó pues la salida de muchos frailes, lo que también implicó la reducción del número de frailes y por consiguiente la decadencia de las provincias. En unas 2, 3 décadas desaparece la provincia de Oaxaca, la provincia de Puebla, y antes del triunfo de la Reforma con Benito Juárez, desaparece la provincia de México. Entonces, los dominicos, que habían sido cientos en la época novohispana, quedaron expresados en su mínima manifestación, que sería alrededor de una docena, después de la intervención francesa y todavía en la época del Porfiriato. Entonces viene luego ya otra etapa, que ya será para otro momento, que es la restauración de la provincia, no de las provincias, porque ya nada más se restauró la provincia de México hasta la fecha, pues por la dificultad de que no hay un número suficiente de frailes. Entonces, hoy en día, afirmar que hay que restaurar las 3 provincias, pues es prácticamente una utopía, dadas las condiciones actuales. Bueno, pues estoy viendo que ya son las 9 casi. Creo que ya en pocos temas me extendí mucho, pero yo espero que hayamos podido tener un poco el origen de los frailes predicadores, su organización, especialmente en la época novohispana, y su presencia en los campos de la misión, de la cultura, de la educación también en este periodo. Pues yo creo que por ahí podremos tener un momentito, aunque sea breve, de alguna duda, pregunta, para que aquí Paola nos las conteste, ¿verdad?